El proyecto que vamos a trabajar es el motor Stirling. El grupo está conformado por Iván Darío Jaramillo Torres y Alexander Angulo Uribe, quien les habla. Somos de Ingeniería Mecatrónica. El objetivo general es diseñar y construir un motor Stirling. Como objetivos específicos tenemos en describir el modelo matemático aplicado al motor Stirling, diseñar un prototipo de este, construir este con base en las medidas del diseño anteriormente propuesto y teniendo en cuenta el modelo matemático. Resultados esperados. El modelo matemático del motor Stirling, el diseño del prototipo y el prototipo construido con base en las medidas de diseño y modelado matemático. Determinación del motor Stirling a trabajar. Se escogió a trabajar un motor Stirling de doble efecto monofásico con acoplamiento de cilindros tipo gamma y un modo de acoplamiento de los pistones rígidos tipo biela manivela, manteniendo estos desfasados 90 grados entre sí. Esto se decidió basándose en los parámetros explicados a continuación. Clasificación de los motores. Dentro de los motores considerados tipo Stirling existe un amplio rango de tipos de motores diferentes y se puede seguir una clasificación según tres características del motor: escenario de operación, modo de acoplamiento de los cilindros y modo de acoplamiento de los pistones, como están determinados bajo estos parámetros. Los parámetros de clasificación que tomamos para nuestro motor fueron los siguientes: escenario de operación, va a ser un motor doble efecto y un motor monofásico. El modo de acoplamiento de los cilindros va a ser un modo de acoplamiento tipo gamma y el modo de acoplamiento de los pistones va a ser un acoplamiento rígido de un mecanismo biela-manivela, como aquí se muestra en la imagen. Estudio del modelo matemático. Primer modelo. Método LHA, Linear Harmonic Analysis, sobre la teoría de Schmidt. Segundo modelo. Modelo ideal isotérmico de Urieli y Berchowitz. El método LHA, Linear Harmonic Analysis, sobre la teoría de Schmidt, se basa en el principio de la teoría de Schmidt, que revisa los movimientos sinoidales de los pistones uniendo la parte cinemática con la parte térmica del motor, describiendo la onda senoidal armónica con los principios termodinámicos del espacio de expansión y el espacio de compresión mostrados en la gráfica. El método LHA se basa en la aproximación de que los pistones que conforman el motor se mueven bajo un movimiento armónico, descrito bajo la siguiente ecuación: F de t igual a más b seno de omega t más c coseno de omega t. Movimiento del pistón según el método LHA. En el motor Stirling, el sistema biela-manivela se compone de una biela AB, cuyo extremo llamado pie de biela en el punto A se desplaza a lo largo de una recta hasta el otro extremo en el punto B llamado cabeza de biela, quien está articulado con una manivela OB que describe una circunferencia de radio OB también. El pie de biela está articulado en una pieza denominada patín, solidaria con el pistón, que se desplaza entre las dos guías del cilindro. El pistón describe entonces un movimiento oscilatorio que, como vamos a ver, no es armónico simple, pero se puede aproximar bastante a este, y por lo mismo lo vamos a estudiar por este método. Descripción del movimiento del pistón. Supongamos que la manivela tiene un radio R y la biela tiene una longitud L, donde L es mayor a 2 veces el radio. La manivela gira con velocidad angular constante omega y el pistón oscila. La posición del pistón respecto al centro de la rueda queda descrita bajo la siguiente ecuación. La posición respecto al centro es igual a R coseno de teta más la raíz cuadrada de L cuadrado menos R cuadrado seno cuadrado de teta más D, donde D es la longitud que tiene el tamaño total del pistón. Si situamos el origen en la posición del pistón para teta a 90 grados, la posición del pistón a 90 grados quedará dada por la siguiente ecuación: x sub 0 es igual a la raíz cuadrada de L cuadrado menos R cuadrado más D,
donde la posición total desplazada va a ser la resta entre estos dos desplazamientos. Desplazamiento con respecto al centro y desplazamiento con respecto a θ 90 grados. El desplazamiento o la posición desplazada total quedará descrita bajo la siguiente ecuación: r coseno de θ más raíz cuadrada de L cuadrado menos R cuadrado seno cuadrado de θ menos raíz cuadrada de L cuadrado menos R cuadrado. Entonces, si la manivela se mueve con velocidad angular omega constante, la posición del pistón en función del tiempo queda escrita bajo la siguiente ecuación: desplazamiento x es igual a r coseno de omega t más la raíz cuadrada de L cuadrado menos R cuadrado seno cuadrado de omega t menos la raíz cuadrada de L cuadrado menos R cuadrado, donde el valor máximo se obtiene para omega t igual a 0 y x es igual a R cuadrado, donde el valor máximo se obtiene para omega t igual a 0, donde su función queda descrita bajo la siguiente ecuación: x es igual a r más L menos la raíz cuadrada de L cuadrado menos R cuadrado, y su valor mínimo se obtiene para omega t igual a pi, donde x queda escrita bajo la misma función anterior con el radio desplazado 180 grados, siendo el radio negativo. Desarrollo de la ecuación del primer modelo. Realizando la posición del pistón respecto al centro de la rueda, descrita por xe, que es igual al radio 2,4 en nuestro caso, coseno del ángulo, tomado como 0, más la raíz cuadrada de 9, la longitud de la biela, menos 2,4, el radio de la manivela al cuadrado, las dos al cuadrado. Xc, que es igual a 2,4, que es el radio coseno del ángulo θ, que en este caso es 0, más la raíz cuadrada de la longitud de la biela al cuadrado, menos 2,4, que es el radio de la manivela al cuadrado, seno cuadrado del ángulo θ formado, en este caso 0, más 15, que es la distancia del pistón total. Si situamos el origen en la posición del pistón del motor para θ 90 grados, nos da la siguiente ecuación de desplazamiento: x sub 0 igual a la raíz cuadrada de la longitud al cuadrado menos el radio al cuadrado más la distancia del pistón total, es decir, la raíz cuadrada de 9 al cuadrado menos 2,4 al cuadrado más 15. Entonces, la posición desplazada es la resta de las dos posiciones obtenidas anteriormente, donde la posición desplazada total quedará descrita por la siguiente ecuación: 2,4 coseno de 0 más la raíz cuadrada de 9 al cuadrado menos 2,4 al cuadrado seno cuadrado de 0 menos la raíz cuadrada de 9 al cuadrado menos 2,4 al cuadrado, dándonos una posición desplazada de 2,72 centímetros en el pistón. Habiendo desarrollado la ecuación del modelo matemático, tomamos una relación del movimiento armónico del motor con un movimiento armónico simple ideal, en donde la onda de color azul describe el movimiento armónico del Stirling y la onda de color rojo describe el movimiento armónico cosenoidal ideal. Tomamos la relación de desplazamiento de los dos pistones del motor, donde la onda de color azul representa el pistón de fuerza, en este caso el pistón de expansión en el tiempo, y la onda de color rojo representa el desplazamiento del pistón de compresión. Y se nota que el movimiento de expansión es mucho mayor al movimiento de compresión en el tiempo.
Se realizó también una relación de velocidad de los dos pistones del motor, donde la relación de las dos va creciendo. Se realizó también la relación de velocidad de los dos pistones del motor, donde la onda azul ahora es la velocidad del pistón de expansión y la onda de color rojo es la velocidad del pistón de compresión. Se revisa que quedan un poco más desfasados en amplitud, siendo la onda de expansión más amplia que la onda de compresión. Esta ecuación de velocidad se tomó de la derivación de la ecuación de desplazamiento obtenida anteriormente en los cálculos entre la biela y la manivela. La relación de aceleración de los dos pistones se obtuvo de la derivación de la ecuación de velocidad que venimos trabajando, en donde la onda de color azul es la aceleración del pistón de expansión y la onda de color rojo es la aceleración del pistón de compresión, las dos descritas en el tiempo, notando que la onda de compresión sigue siendo pequeña comparado a la amplitud que demuestra la onda de expansión. Estas gráficas fueron realizadas en MATLAB. Como segunda parte estudiaremos el modelo ideal isotérmico de Urieli y Berchowitz. Este modelo presume de 5 espacios termodinámicos: un calentador, un enfriador, un regenerador, un espacio de compresión y un espacio de expansión, todos con temperaturas diferentes y con variables termodinámicas diferentes. Pero para el estudio tomaremos la temperatura del espacio de compresión como la misma del enfriador y la temperatura del espacio de expansión como la misma del calentador. De esta manera se nos facilitará el cálculo de los 5 volúmenes de control en el proceso termodinámico del motor Stirling. Estudio de los volúmenes de control. Durante una revolución en el motor se desarrolla el siguiente proceso termodinámico ideal representado en la siguiente gráfica, donde de 1 a 2 ocurre una expansión isotérmica, de 2 a 3 ocurre un enfriamiento isocórico, de 3 a 4 ocurre una compresión isotérmica y de 4 a 1 ocurre un calentamiento isocórico, siendo la expansión isotérmica con la misma temperatura T1 de 1 a 2 y la compresión isotérmica de 3 a 4 con la misma temperatura T2, y siendo el enfriamiento isocórico de 2 a 3 con el mismo volumen B2 o B3 y el calentamiento isocórico de 4 a 1 con el mismo volumen B1 o B4 en este caso. 1. La expansión isotérmica de 1 a 2, que como vimos es la fase 1 del proceso y empieza con un volumen 1, donde suponemos que el desplazador se encuentra tan cerca del pistón que todo el gas se ubica en la parte caliente del cilindro con la temperatura T1. Al aportar la cantidad de calor Q de 1 a 2, el gas se expande en forma isotérmica del volumen 1 al volumen 2 y la presión dentro del cilindro se reduce. En la expansión isotérmica de 1 a 2, dado que con cambios de estados isotérmicos no cambia la energía interna U del sistema, la energía interna es igual a 0. Y del primer principio de la termodinámica resulta: diferencial de trabajo es igual a menos diferencial de calor, donde el calor aportado se convierte completamente en trabajo mecánico, obteniendo que el trabajo de 1 a 2 es igual a la integral desde el volumen 1 hasta el volumen 2 del diferencial de trabajo, o es lo mismo que decir menos la constante particular del aire por la temperatura 1 logaritmo natural de el volumen B2 sobre el volumen B1, esto siendo igual a menos Q de 1 a 2.
Como la masa es constante, los volúmenes trabajados en estas ecuaciones de trabajo son los volúmenes específicos. Por ello, la masa del aire no se toma en cuenta, ya que el volumen específico es el volumen dividido en la masa del aire. 2. Enfriamiento isocórico de 2 a 3. El pistón de trabajo se ubica en el punto inferior del desplazador, donde el volumen 2 es igual al volumen 3, y ahora el desplazador se mueve hacia arriba y el gas caliente fluye a través del regenerador frío a la zona enfriada inferior del cilindro. En ello, el gas enfriado por el regenerador de la temperatura 1 a la temperatura 2 se reduce su energía interna en diferencial parcial de la energía interna de 2 a 3 igual al calor a volumen constante por el diferencial de temperaturas T2, temperatura en el estado 2, menos T1, temperatura en el estado 1, es decir, temperatura de compresión y temperatura de expansión. Dado que en los cambios de estado isocórico no se realiza trabajo mecánico, el trabajo de 2 a 3 es igual a 0, y se obtiene del primer principio que el calor es igual al diferencial parcial de la energía interna del proceso 2 al proceso 3, donde el calor de 2 a 3 se transfiere al regenerador calentándolo y luego vuelve a quedar disponible para el calentamiento isocórico del gas. Sin el regenerador, el calor de 2 a 3 se derrocharía entregándolo al agua refrigerante. 3. La compresión isotérmica desde el punto 3 hasta el punto 4. Mediante el volante o la manivela sobre el volante en este caso, el pistón de trabajo vuelve al punto de inversión superior. En ello, el gas en la parte fría del cilindro se comprime a T2, pasando del volumen 3 al volumen 4, es decir, del volumen 2 al volumen 1 de nuevo, y en ello aumenta la presión del gas. El trabajo mecánico realizado por el volante queda descrito entonces bajo la siguiente ecuación. El trabajo desde el proceso 3 al proceso 4 sería igual al diferencial de trabajo dentro de la integral estudiada del volumen específico 3 al volumen específico 4, que es lo mismo que decir del volumen específico 2 al volumen específico 1, o a su vez menos la constante particular del aire por la temperatura de compresión, temperatura 2, por el logaritmo natural de los volúmenes específicos B3 sobre B4, y esto mismo es igual a menos Q de 3 a 4, el calor disipado. Se entrega en este proceso al refrigerante como Q de 3 a 4. Es el calor entregado al refrigerante como tal. 4. El calentamiento isocórico de 4 a 1. El pistón de trabajo se ubica en el punto de inversión superior donde el volumen es B4 o a su vez el mismo B1. Y ahora el pistón desplazador se mueve hacia abajo y el gas frío fluye a través del regenerador caliente a la zona calentada superior del cilindro, como se muestra en la figura. En ello, el gas es calentado por el regenerador de la temperatura T2 a la temperatura T1, aumentando su energía interna en la derivada parcial de la energía interna de 4 a 1, siendo igual al calor a volumen constante por el delta de temperaturas, desde la temperatura de expansión menos la temperatura de compresión. El calor requerido para ello entonces queda escrito por la siguiente ecuación. Q de 4 a 1 es igual al diferencial parcial de la energía interna de 4 a 1. El calor de 4 a 1
es extraído del regenerador y este vuelve a enfriarse. Pero sin el regenerador, el calor de 4 a 1 tendría que ser compensado por la fuente de calor inicial. Habiendo explicado el funcionamiento del segundo modelo, pasamos al desarrollo de las ecuaciones dadas en el segundo modelo. Como primera instancia, calculamos los volúmenes específicos dividiendo por la masa. Es decir, que el volumen específico 1 va a ser el volumen total 1 dividido en la masa del aire. Este sería el volumen específico 1. Y el volumen específico 2 sería el volumen normal 2 dividido en la masa del aire, que en este caso la masa del aire ha sido tomada como 4.3584 por 10 a la menos 4 kilogramos. Y este sería el volumen específico 2. 1. En la expansión isotérmica de 1 a 2, como ya lo dijimos, el diferencial de energía interna es igual a 0 y la temperatura 1 es constante. Así, entonces, calculamos la presión existente en el pistón, siendo P1 por la ley, por la ley de los gases, R particular del aire por la temperatura 1 por la masa del aire sobre el volumen 1, siendo este el valor de presión 1. Y como T es constante, el desplazamiento isotérmico de expansión mantendrá una segunda presión diferente, pero los dos bajo la misma temperatura 1. Entonces la presión 2 queda descrita por la ecuación ideal de los gases como R particular del aire por T1 por la masa del aire sobre el volumen 2, siendo este el valor de presión 2. A su vez, por el principio de la termodinámica resulta que el diferencial de trabajo es igual a menos el diferencial de calor, donde el calor aportado, como ya lo dijimos, se convierte completamente en trabajo mecánico. Entonces, el trabajo de 1 a 2 sería menos la R particular del aire por la temperatura 1, logaritmo natural de los volúmenes específicos tomados en cuenta en el volumen de control. W de 1 a 2 sería entonces este valor y Q de 1 a 2 sería este valor en kilojoules. Ahora bien, el enfriamiento isocórico de 2 a 3. El trabajo de 2 a 3 es 0, ya que solo ocurre una transferencia de calor y no ocurre trabajo como tal. Ocurre una transferencia de calor pasando de la temperatura 1 a la temperatura 2 y el volumen 2 sigue siendo igual al volumen 3. El coeficiente de calor a volumen constante con la temperatura 1 a 479.5 Kelvin es igual a 0.733. Entonces, siendo el volumen constante, por ley de los gases hallamos la temperatura 2 restante, la cual nos da 159.8259 Kelvin. Y en el enfriamiento isocórico sabemos que el diferencial parcial de la energía interna 2 a 3 está dado por el calor a volumen constante por el diferencial de temperaturas, la temperatura de compresión menos la temperatura de expansión. Teniendo los valores, hallamos la derivada parcial del valor de la energía interna de 2 a 3, que es menos 234.32 kJ, este valor. Pero también se dijo que el calor de 2 a 3 es igual a la derivada parcial de 2 a 3 de la energía interna. Es decir, que el calor de 3 a 4 tiene el mismo valor. Tercero, en la compresión isotérmica de 3 a 4, el diferencial de energía interna es igual a 0. Y la temperatura 2 es la que en este momento aparece constante, teniendo B2 igual al volumen B3 y B1 igual al volumen B4.
realizamos el cálculo de la presión existente en el pistón, teniendo ahora la temperatura 2 como constante, para hallar la presión 3, dividiendo en el volumen 3, obteniendo este valor, y para hallar la presión 4, dividiendo en el volumen 4, obteniendo este valor. Los dos a temperatura constante. De nuevo, por el principio de la termodinámica, resulta que el diferencial de trabajo es igual a menos el diferencial de calor, donde el calor aportado nuevamente se convierte completamente en trabajo mecánico. Entonces, el trabajo de 3 a 4 va a ser definido por la siguiente ecuación: menos la R particular del aire por la temperatura 2, es decir, la temperatura de compresión, por el logaritmo natural de los volúmenes específicos usados en el cilindro como tal, donde se desplaza el pistón. Este valor de trabajo nos da negativo ya que se encuentra con presión, así como el primer valor de trabajo nos dio positivo porque se encontraba expansión. Y el calor de 3 a 4 es igual al trabajo producido, ya que no existe interacción de energía interna. 4. El calentamiento isocórico de 4 a 1. Notamos que en este punto solo hay intercambio de calor, es decir que el trabajo frontera que realiza el pistón de 4 a 1 va a ser igual a 0. Vamos desde una temperatura menos caliente a una más caliente, o sea, desde la temperatura 2 hasta la temperatura 1, donde tenemos un volumen 1 igual a un volumen 4, es decir, un volumen constante. El calor a volumen constante con la temperatura 2 a 159.8259 Kelvin será igual a 0,714, tomado de tablas. Entonces, la derivada parcial de la energía interna de 4 a 1 será igual al calor a volumen constante del delta de temperaturas, la temperatura de expansión menos la temperatura de compresión, donde este valor será el obtenido por la derivada parcial de la energía interna de 4 a 1. Y con la relación de calores, que calor de 4 a 1 va a ser igual a la derivada parcial de la energía interna de 4 a 1, siendo el trabajo realizado 0. Entonces el calor de 4 a 1 será el mismo valor de la energía interna utilizada en ese punto. Ahora bien, con los valores asumidos en el motor Stirling, el trabajo neto lo podemos hallar, como ya le dijimos, la sumatoria de los trabajos. Pero como el trabajo de 3 a 4 es de compresión, es negativo, entonces aquí sería la resta, básicamente, que es 782.787 kJ menos 244.2512 kJ, y eso nos daría el trabajo neto, 488.5366 kJ. Ahora, para la eficiencia, según la ecuación de Smith, NS, tomamos la sumatoria de calores aportados en el ciclo sobre el calor de entrada en el ciclo como tal. Y estos valores nos da una eficiencia de 0.6583. Ahora, comparándolo con la eficiencia térmica ideal, que es el delta de temperaturas sobre la temperatura inicial, nos damos cuenta que es muy cercana, y por ello se dice que el motor Stirling tiene una eficiencia cercana a la de Carnot, a la ideal, dado que la eficiencia térmica ideal nos da 0.66. Lista de materiales. Como pueden observar, acá tenemos la lista de materiales que fueron utilizados para la construcción del prototipo 1. Entonces tenemos latas de gaseosa, radios de bicicleta, monedas, una platina de aluminio, lata de durazno, tornillos, paquete de bombas, tapa de aerosol, discos duros, poleas, alcohol y silicona para altas temperaturas. Ahora vamos a ver un video del prototipo 1 en fase experimental.
eso ha sido todo por hoy. Gracias amigos por visitarnos.